Cuando imaginamos los viajes en barco durante la era de las colonizaciones, pensamos en tormentas tropicales, piratas y calor sofocante, pero muy pocos saben que los inviernos en alta mar fueron uno de los mayores enemigos de los marineros coloniales. Navegando durante meses en frágiles embarcaciones de madera, soportando nieves, tormentas heladas y vientos glaciares, estos hombres se enfrentaron condiciones brutales que cobraron más vidas que muchas batallas navales. Hoy te contaré cómo los marineros de la era colonial sobrevivían a los inviernos helados. Veremos qué ropa utilizaban, cómo dormían, qué comían para soportar el frío, qué enfermedades los azotaban, las supersticiones que tenían sobre el clima, los motines causados por inviernos interminables, y te narraré casos reales documentados que congelarán tu sangre. Quédate hasta el final, porque el lado más helado de la navegación colonial está lleno de historias de resistencia, locura y muerte. Muchos imaginan la era de las colonizaciones como viajes bajo soles ardientes en aguas tropicales, pero las grandes expediciones atraviesan zonas de frío extremo. Los barcos españoles y portugueses cruzaban el Atlántico Norte, el Mar del Norte, el Canal de la Mancha y zonas árticas del Índico y Pacífico Sur. Los inviernos traían tormentas de nieve, agua helada y niebla perpetua. Las temperaturas bajo cero, el viento cortante y la humedad constante congelaban las velas. Cubrían los mástiles de hielo y helaban la sentina, donde la humedad podía permanecer atrapada durante semanas. Muchos barcos quedaron atrapados en bahías congeladas o fueron cubiertos por hielo marino en los fiordos nórdicos y aguas canadienses. Sobrevivir en esos inviernos era una cuestión de astucia, resistencia y suerte. La ropa de los marineros coloniales era precaria. Usaban camisas de lino, pantalones de lana, jubones de tela gruesa y capas de cuero o fieltro. En invierno se envolvían en mantas toscas y pieles improvisadas. Los más afortunados conseguían capas enceradas para protegerse de la nieve y el viento. Otros se cubrían con sacos de lona o esteras de caña. Los zapatos eran escasos. Muchos caminaban descalzos en cubierta, incluso con nieve. Para dormir, se arropaban con todo lo que encontraban: velas rotas, redes y hasta esteras mojadas. A veces se acostaban cuerpo a cuerpo para darse calor, y cuando no había otra opción, encendían pequeños braseros de carbón en bodegas infestadas de humedad. En los barcos coloniales no existían camarotes individuales para los marineros. Dormían hacinados en las cubiertas inferiores, rodeados de humedad, oscuridad y ratas. En invierno, esas cubiertas se convertían en trampas de humedad helada. Las hamacas de lona o cáñamo absorbían la humedad de la bruma marina y las lluvias constantes. Algunos marineros dormían sobre tablones, entre barriles y aparejos, cubiertos con capas mojadas o sacos de harina. Cuando la temperatura descendía bajo cero, se refugiaban junto a la cocina del barco, donde los calderos de sopa mantenían algo de calor. En los barcos más precarios se habilitaban bodegas selladas donde se agrupaban decenas de hombres apiñados respirando un aire denso, cargado de humo, sudor y enfermedad. Dormir era un acto de supervivencia. La mitad de la tripulación padecía hipotermia o sabañones, y los más débiles morían congelados durante la noche. La comida en invierno a bordo era escasa y de pésima calidad. El frío arruinaba las provisiones y las galletas de barco se humedecían y enmohecían. Las raciones consistían en carne salada, pescado seco, bizcocho duro y legumbres podridas. Para soportar el frío se consumía mucho ron, aguardiente o vino barato que calentaba brevemente el cuerpo, aunque provocaba deshidratación. Los alimentos ricos en grasa animal eran muy valorados porque ayudaban a mantener el calor corporal. Los marineros cocinaban sopas espesas con lo poco que quedaba en las bodegas, y en invierno se cazaban ratas para añadir carne fresca a los calderos. Muchos capitanes ordenaban racionar todo, incluso el agua potable, lo que provocaba desmayos y enfrentamientos. La carencia de frutas y vegetales provocaba escorbuto, dejando a los hombres indefensos ante el frío y la infección. El enemigo silencioso de todo invierno a bordo era la humedad constante. Las enfermedades respiratorias se propagaban sin control: pulmonías, bronquitis, fiebre amarilla y gangrena.
Las manos y pies congelados desarrollaban sabañones y heridas abiertas que se infectaban rápidamente. La piel, expuesta al viento helado, se agrietaba y ennegrecía. Sin medicamentos ni antibióticos, muchos morían en pocos días. La falta de higiene y los refugios saturados provocaban epidemias de disentería, tifus y gripe, y el contacto prolongado con agua fría provocaba desmayos y muertes súbitas en cubierta. Hay registros de barcos donde el 70% de la tripulación cayó enferma tras navegar durante meses en aguas heladas, y otros donde capitanes abandonaron hombres moribundos en islas nevadas por temor a contagios. Como en toda travesía colonial, los marineros convivían con supersticiones que acentuaban en los inviernos. Cuando el cielo se ennegrecía y las olas golpeaban con furia, creían que espíritus del océano reclamaban vidas humanas. Para calmar las tormentas, lanzaban ofrendas al mar, monedas, trozos de pan o incluso animales pequeños. En casos extremos, se arrojaban al agua los cadáveres acumulados en cubierta, creyendo que así se apaciguaría la ira del océano. Nadie silbaba en cubierta durante una tormenta, pues se decía que llamaba al viento furioso. Si alguien moría congelado, se le ataba una piedra al cuello y se le ofrecía al mar como rescate de la nave. Los fuegos de San Telmo, luces azuladas en los mástiles, eran considerados presagio de naufragio. En esos casos, la tripulación rezaba, cantaba salmos en voz alta y colgaba crucifijos improvisados de las jarcias. Estas supersticiones mantenían la moral, aunque no salvaban a todos. El hambre, las enfermedades y la desesperación por el frío desencadenaron muchos de los motines documentados en barcos coloniales. Cuando las provisiones escaseaban y las raciones se reducían, la moral se desplomaba. Se han registrado motines en el Atlántico Norte donde los marineros asesinaron a capitanes que se negaban a desviar el barco hacia zonas más cálidas. En otros casos, se amontinaron para tomar las bodegas y beber el aguardiente de reserva, considerado vital para soportar el invierno. Hay bitácoras que narran cómo tripulaciones enteras abandonaron sus puestos durante tormentas heladas, negándose a izar velas congeladas o sujetar mástiles a punto de partirse. La desesperación por sobrevivir a inviernos interminables convirtió en rebeldes a marineros que habían jurado lealtad a sus imperios. El hielo era un enemigo letal y silencioso para los marineros de la era colonial. En aguas frías, los mástiles, las cuerdas y las velas se cubrían de escarcha, volviéndolas rígidas y resbaladizas. Muchos marineros caían al intentar soltar jarcias congeladas, y una caída desde lo alto de un palo mayor podía significar la muerte inmediata o un cuerpo perdido en las aguas negras. Las cubiertas se convertían en pistas resbaladizas de hielo mezclado con sangre, agua salada y excrementos, y en cada maniobra se producían accidentes, se registraron amputaciones tras fracturas congeladas y muertes aplastados por mástiles derribados por ventiscas. En las costas del Atlántico Norte y el Índico, las embarcaciones quedaban atrapadas entre placas de hielo flotante, con la amenaza de ser aplastadas. En algunas ocasiones, los marineros intentaban abrir paso a golpe de hachas o incendiando pequeñas islas de hielo. Estas situaciones limitaban los recursos y aumentaban las tensiones a bordo. La historia naval colonial dejó registros estremecedores de inviernos fatales en alta mar. Uno de los más conocidos fue el del galeón San Roque, atrapado en 1623 en el Mar del Norte durante una tormenta de nieve. La bitácora cuenta que, tras 2 semanas sin provisiones frescas y con cubiertas congeladas, murieron 57 hombres de hipotermia, y los sobrevivientes se refugiaron en la Santa Bárbara, rodeados de pólvora. Otro caso ocurrió con la nao Nuestra Señora de la Concepción de la Flota de Indias en 1648. Cruzando el Atlántico en diciembre, una ventisca heló las velas y los mástiles. 8 hombres cayeron desde las cofas congeladas y más de 40 enfermaron de pulmonía. El capitán ordenó sacrificar las provisiones de vino para mantener vivos a los marineros debilitados. Incluso en las travesías hacia Filipinas, barcos portugueses documentaron la muerte de decenas de grumetes y esclavos africanos que no soportaban las temperaturas extremas en aguas australes. Las bitácoras hablan de hombres congelados sentados junto a fogones apagados, cubiertos de escarcha.
Estos relatos muestran el lado más despiadado de los océanos coloniales en invierno, un enemigo invisible que cobraba vida sin disparar un solo cañón. Y así, grumetes, entre cubiertas heladas, hamacas mojadas, jarcias cubiertas de escarcha y pulmonías sin cura, sobrevivieron los marineros de la era colonial a inviernos que no dieron tregua ni a galeones ni a corsarios. Historias reales de resistencia, supersticiones, motines y muerte silenciosa que nos recuerda que, en aquellos monstruos de madera flotando en océanos inmensos, el frío era tan letal como la pólvora y los abordajes. Si te ha gustado este viaje por el lado más helado y brutal de la historia naval, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en nuestras historias reales contadas como nunca antes. Nos vemos en la próxima travesía. Buen viento, buena mar y que nunca toque un invierno colonial.